Hablas de capacidades, podemos entenderlo como capacidades físicas. Sí, capacidades físicas y tanto cualitativas como cuantitativas, hablando de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, pero también esas capacidades más cualitativas como coordinación, equilibrio y agilidad. Todos esos puntos. Quería preguntarte si existe alguna capacidad más importante que otra. Pues para mí sí, y la evidencia científica lo está sustentando a día de hoy, que es la fuerza. ¿Vale? Se está empezando a entender la fuerza como una capacidad física a partir de la cual se originan las demás, ya que, bueno, pues se entiende la velocidad quizá como una capacidad que es hacer fuerza en el menor tiempo posible, pequeños gestos de fuerza en el menor tiempo posible, la resistencia igual, una fuerza mantenida en el tiempo. Por lo tanto, creo que la fuerza es la capacidad física sobre la cual se sustentan y soportan las demás. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con él. Últimamente se ha visto que la fuerza es la capacidad física fundamental y las demás, las otras tres, flexibilidad, velocidad y resistencia, son manifestaciones de la aplicación de la fuerza. Muy bien, Rubén. Cuéntanos un poquito, ¿en qué entrenamiento estás especializado? Pues sobre todo en el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Orientado sobre todo hacia la mejora en la composición corporal, especialmente. Y a partir de ahí, pues todos los puntos que pueden englobar el entrenamiento de fuerza. Pero es verdad que la composición corporal siempre ha sido lo que más me ha llamado. ¿Y cuál crees que es de esas variables que influyen en el entrenamiento de fuerza? ¿Cuáles consideras que son las variables más importantes que la gente debe conocer? Pues la evidencia nos dice que lo más importante es el volumen y la intensidad, y a partir de ahí gestionar las demás. Pero sí que es verdad que, bueno, la evidencia también dice que el volumen es como un requisito. Si no alcanzas un determinado volumen de entrenamiento, de nada sirve, ¿no? De nada me serviría hacer una serie y irme para mi casa, no habría ningún estímulo. Pero es verdad que a día de hoy creo que la intensidad en los entrenamientos pues falta, ¿no? Falta llegar a una cierta intensidad, y tú no puedes terminar una serie y poder echar un parlado con el de al lado. ¿Y eso quiere decir, por ejemplo, que hay que llegar todas las series al fallo? No, en absoluto, pero sí que es verdad que es una variable que hay que medir. Te quería proponer un caso concreto en cuanto a volumen e intensidad. ¿Sabrías decirme si es válida un entrenamiento cuando el volumen es mínimo, una serie, siempre y cuando la intensidad sea alta? De determinadas personas, quizás sí. ¿Te refieres a un entrenamiento de una sola serie? ¿O una sola serie por ejercicio? Una sola serie por ejercicio. Sí, podría ser interesante si son ejercicios, bueno, determinados ejercicios que a lo mejor engloban mucha masa muscular y generan un estímulo muy grande, pero quizá no sería lo más óptimo una sola serie. Pero sí que igual es incluso una tendencia que está habiendo en los últimos años, hacer una sola serie por el ejercicio y hacer más número de ejercicios. Creo que eso solo podría ser válido para personas muy especializadas en determinados ejercicios, que lo saben exprimir muy bien y que saben llevarlos a un fallo real. Y creo que eso es complicado. Sí, estoy de acuerdo. A ver, las personas al fin y al cabo nos guiamos muchas veces por subjetividad. Entonces, las personas comunes no saben medir bien la intensidad, y eso es lo que falla a la gente. No saber medir, no saber llegar a esos fallos, bueno, a ese fallo o a esas intensidades tan altas como para que una serie sea efectiva. Claro, el fallo real del que hablamos es si te pusieran una pistola en la cabeza, ¿cuántas repeticiones podrías llegar a hacer? Si tú haces una serie, paras porque consideras que has llegado al fallo, y si te pusieran una pistola en la cabeza harías 5 repeticiones más, estás lejísimos. Y es lo que le falla a la mayoría de personas. Entonces, a la hora de entrenar, tenemos que entrenar como si tuviéramos esa pistola en la cabeza de forma virtual, ¿o no? Tendríamos que saber cuántas repeticiones podríamos hacer, o dónde está el fallo real si te pusieran una pistola en la cabeza, y luego a partir de ahí medir la fatiga y el estímulo que estás generando. En cuanto a algo también bastante extendido, es el tema de los tipos de rutinas. Siempre pues, se ponen unas de moda u otra. Está la full body, wader, torso-pierna. ¿Podrías explicar brevemente este tipo de rutinas y cuál consideras tú que es la más óptima en función de los objetivos de cada uno? Para mí es
Un punto que se le da mucha importancia y que para mí está totalmente sobrevalorado. ¿Por qué? Porque Gabri le puede venir muchísimo mejor una rutina en la que deja los grupos musculares pequeños para el final, porque puede exprimirlos y no genera mucha fatiga. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un tío que ha hecho resistencia toda su vida y se ha dedicado a hacer maratones y tal, y no genera mucha fatiga. Y otra persona necesita que haya 4 ejercicios porque a partir del quinto no le saca partido. Y es una cosa que para mí está muy sobrevalorado. ¿Vale? Generalmente, pues, ¿qué se suele hacer? Torso-pierna, full body y la típica push-pull leg. Pero a partir de ahí, que son las típicas, y la wader de toda la vida, que cada vez menos se hace, pues se pueden hacer mil modificaciones según la persona, juntar grupos musculares, hacer splits que combinen varios de 3 o de 9 días. Es que es algo que está totalmente sobrevalorado y que incluso hoy puntualmente tengo una hora, pues a lo mejor solo me da tiempo a hacer un grupo muscular y los demás los hago mañana y los separo, no sé, me parece algo quizá que se le da mucha importancia, que llega alguien al gimnasio, oye, ¿qué split haces? ¿Qué distribución haces? Es algo que no tiene mucha importancia. Entonces, ¿en qué crees que se debería de centrar la gente más? En la selección de ejercicios, y a partir de una selección de ejercicios adecuada, ser capaz de hacer una técnica adecuada y que sea capaz de mantenerla en la primera repetición y en la repetición del fallo, ¿vale? Una repetición es sencilla de hacer, con poco peso, con poca carga. Ahora, cuando llegas al fallo real, ¿cuál es tu calidad técnica? Eso es lo que se debería de centrar para mí la gente. ¿Y en función de qué se hace esa selección de los ejercicios? Pues sí que es verdad que hay aspectos un poco antropométricos de la persona que pueden ser determinantes a la hora de poder llegar a esa última repe con una calidad técnica adecuada, pero también a veces en base a las posibilidades que tienes. A mí me encantaría hacer mi básico de pierna, por ejemplo, pues una jaca pendular, pero si no la hay en mi gimnasio, pues no puedo hacerla. Entonces, en base a lo que tienes y adaptarlo a tu contexto. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo eso, adaptarlo a tu contexto. No es lo mismo, yo por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo antes, pues hace aproximadamente un año no tenía la clínica. Al no tener la clínica no tenía tantas responsabilidades, no tenía tanta carga mental e igual podía dedicar más tiempo a entrenar y ahora tengo que dedicar un poquito menos, pero incluso dedicándole menos lo puedo exprimir más. Ese entrenamiento. Están los típicos amigos que te dicen, pero ya te vas y tienes que estar aquí 2 horas y media porque si no, no funciona. Y claro, también está un poco ese volumen vacío. ¿Crees que existe? Por supuesto. Ese volumen en el que pues, si empiezas la serie pensando en lo que te acaba de comentar otra persona o una broma, esa serie ya por mucho que llegue al fallo no va a ser al 100%. Seguramente tú haces un volumen ahora mismo de entrenamiento mucho más bajo, pero sabiendo que cada serie que hagas tiene que ser como tirar un penalti, tiene que ser totalmente concentrado, ¿no? Y quizá eso es lo que a veces pues nos falla, porque también es un lugar un poco lúdico en el que nos encontramos con personas que casi vemos a diario, que pasan a ser casi como nuestros mejores amigos, y es verdad que, bueno, pues a veces se originan ciertas amistades, ¿no? Y bueno, puede llevarte a eso, a que un entrenamiento que puede durar 1 hora y cuarto, pues se acaba siendo 2 horas y media, como tú dices, pero no es necesario. Respecto al volumen, ¿crees que existe algún rango o umbral idóneo para todo el mundo? Bueno, la evidencia nos dice que hay algunos autores, las típicas tablas de Mike Rattle, más menos, pues a partir de 8 series semanales podría ser un mínimo adecuado en la mayoría de grupos musculares y un máximo quizá de 22, 25, pero también entendiendo que el volumen máximo que puede una persona soportar pues va en base a su contexto, cómo come, cómo duerme, cómo gestiona el estrés, si hace otras actividades físicas y bueno, sus capacidades genéticas, aunque de genética me gusta hablar menos, porque suele ser un punto que no es algo que puedas controlar, así que lo dejamos un poquito de lado porque solo te va a generar estrés. En cuanto a la hora del día, ¿crees que es mejor? Mira, el otro día lo debatía con un amigo que le habían cambiado el horario de trabajo y que ahora tenía que ir en otra hora diferente a la suya. No hablando de que está petado en el gimnasio a esa hora y que sí que le va a influir algo, fijo, por lo menos de estrés. Quería preguntarte si influye el entrenar nada más levantarte, que parece que tienes más energía, pero también vas más empanado.
o si es mejor por la tarde, que igual tienes más carga de comida y puede que tengas... Ahí igual habría que meter hasta un punto de cronobiología, ¿no? Y al final el cuerpo sabemos que se adapta a lo que haces durante el día, y si el cuerpo, en ese ritmo circadiano, en ese reloj biológico, si la persona está muy acostumbrada a entrenar a primera hora de la mañana, su cuerpo ya está predispuesto para ello, ya eleva la temperatura corporal a esa hora, ya mejora la activación nerviosa a esa hora, y cambiarle ese ritmo puede llevar unas semanas, pero seguramente la persona se puede adaptar hasta que adelantar su entrenamiento pueda suponerle un problema en el futuro, ¿no? Y además sí que hay un estudio en concreto que dice que adelantar tu entrenamiento durante el día está más predispuesto a perder rendimiento que atrasarlo, ¿vale? Por esa activación que podría tener tu cuerpo, si entrenas después o unas horas más tarde de la que estás acostumbrado, bueno, pues ya estás preactivado, ¿no?, a ello. Sin embargo, adelantarlo, pues parece ser que pierdes más rendimiento. ¿Crees que existe algún tiempo ideal de duración del entrenamiento? No, yo diría que no. Puedes hacer un entrenamiento determinado y ser perfectamente válido en 45 minutos, ¿vale? Y podría ser perfectamente válido y no suponer ningún problema entrenar durante 3 horas y media, 4 horas. Sí que es verdad que, bueno, pues los sustratos energéticos que tienes en la sangre y en tu cuerpo pues pueden ser diferentes, pero con una nutrición adecuada, no. Y un preentreno, bueno, tanto un preentreno como un intraentreno, ¿consideras que es no imprescindible, pero importante o realmente no? Bueno, pues podría ser irrelevante para un tipo de persona e imprescindible para otro, dependiendo del contexto. Dependiendo sobre todo de pues cómo esté comiendo, si viene en ayunas o no, su flexibilidad metabólica para adaptarse a esas circunstancias y la fase en la que esté, el tipo de entrenamiento. Podría ser imprescindible para unos e irrelevante para otros. Respecto a la intensidad, ¿qué maneras hay de medirla? Bueno, hemos hablado de la cercanía al fallo, pero la velocidad de ejecución podría ser una de ellas. Yo estoy bastante acostumbrado a ver feedback de mis atletas por vídeo y sé cuando la última repetición, si hay una intensidad alta o no, por la velocidad de contracción. Sabemos que si la última serie sale rápido, hay margen hasta el fallo por una cuestión matemática, ¿vale? Porque quedan muchas fibras por activar y hay muy pocas fatigadas. Entonces, esa es otra. Quizá hay otros aspectos subjetivos, pero bueno, como puede ser el RPE, que podría ser la escala de esfuerzo percibido, y esa escala de esfuerzo percibido, que es subjetiva, podríamos adaptarla a cada deporte. Entrenamiento de resistencia, pues se habla, por ejemplo, del número 4 o número 5, si puedes echar un parlao con alguien mientras corres, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en powerlifting se usa el arroba, que es un RP, pero más adaptado a ese contexto, ¿vale? ¿Crees que es importante medir cada día los pesos que levantas, las sensaciones que tienes? ¿O alguien que, por ejemplo, no se lo quiere tomar tan en serio y eso le va a suponer una carga de que no le apetece, no es necesario y simplemente con que entrene e intente mejorar, vale? En el momento en el que te va a suponer un estrés, igual no es tan necesario en cualquier aspecto, ¿vale? Cualquier aspecto que toquemos, y te va a suponer un estrés, creo que igual hay que cambiarlo. Pero por óptimo sí que sería más óptimo, ¿no? Podría ser más óptimo, claro. Una cosa es óptimo y otra cosa es a qué ritmo quieres avanzar y cuánto estás dispuesto a poner. Yo lo que no quiero, o lo que creo que hay que intentar evitar, es que la persona acabe dejándolo pues, por ese tipo de situaciones que son, o ese tipo de obligaciones que no son tan obligatorias, ¿vale? Se pueden hacer entrenamientos lúdicos, a lo mejor, pues hoy quedo con un par de amigos y vamos a otro gimnasio que no tiene las mismas cargas que yo estoy acostumbrado a utilizar, ni las mismas máquinas, entrenamiento lúdico, intento llevarlo al fallo que tengo que llevarlo o al RIR que tengo que llevarlo y ya está. También depende de la experiencia o el nivel de la persona. No es lo mismo una persona principiante que a nada que entrene mejora que una persona más avanzada que ya tiene que medir mucho mejor las variables. Al fin y al cabo, su capacidad de progreso disminuye con el tiempo. Entonces, habría que tenerlo bastante en cuenta. Eso es. Dependiendo de las circunstancias, más óptimo o no, pues sí que es verdad que es más óptimo. Pero bueno, ¿se podría progresar sin apuntar los pesos? Sí, sería lo más óptimo y lo más rápido.
pues no. Sí, Gabri, por ejemplo, con sus atletas lo que me comenta muchas veces es eso. Joder, mira este, que es un poco pasota, que no me pasa lo que me tiene que pasar, y casualmente es el que menos progresa. Sí, ¿Te ha pasado, Rubén? sí, suele ser así. La persona que más se involucre, que te está todo el día pasando feedback de los ejercicios y tal y cual, pues al final es la que más progresa, pero bueno, quizá es la que más importancia le da al entrenamiento en su vida, a lo mejor no tiene otras preocupaciones, hay que intentar empatizar un poco con la persona y ver pues por qué, ¿no? Antes sí que se diferenciaban los entrenamientos un poco más por días, ¿no? Lunes, pecho. Martes, espalda. Todavía también, quizá no en nuestro círculo. Algo que he aprendido yo este último tiempo de forma autodidacta y bueno, hablando pues con entrenadores que tienen conocimiento como vosotros, es que lo importante es establecerlo por mesociclos y microciclos y entenderlo no como semanas, sino como otra manera. ¿Podrías explicar esto un poco? Bueno, entendiendo el concepto de carga de entrenamiento, que es el estímulo producido de manera externa, luego a cada uno a nivel interno pues le producirán unas adaptaciones, pero entendiéndolo como un proceso en el que vamos a ir aumentando el estímulo para que el cuerpo se vaya adaptando y en el momento en el que tengas un estímulo muy grande y el cuerpo no sea capaz de adaptarse a ello, pues podemos hacer una descarga y bajarlo para que te termines de recuperar. Sí, entendiendo como un bloque de trabajo que en tu cabeza como entrenador, tiene unas dimensiones y unos objetivos y luego pues tendrás que adaptarlo a cómo vaya progresando el sujeto y qué feedback te va dando. ¿Y qué duración tienen que tener más o menos los mesociclos o microciclos? ¿O cómo se organiza ese tipo de...? Pues es bastante variable, ¿vale? Puede durar desde a lo mejor 4 o 5 microciclos, quizá desde 20 días, pero es verdad que hay personas que con ciertas ondulaciones de la carga, no tiene por qué ser totalmente lineal, pues lo puedes alargar hasta a lo mejor casi 4, 5 o 6 meses, pero con unas ondulaciones de la carga en la que se va periodizando, según el feedback que te va dando, bajando la carga, subiéndola, entendiendo el contexto. ¿Y crees que es importante hacer descarga o es algo que está de moda y que la gente utiliza para pues esa semanita hacer algo menos? Es importante porque a nivel tendinoso, ligamentos, etcétera, sí que es verdad que son estructuras que tardan un poquito más en recuperarse, tienen menos irrigación sanguínea y son las que acaban inflamándose antes y teniendo una recuperación más lenta. Entonces, para esas estructuras, pues tener un feedback de qué sensaciones articulares vas teniendo es importante. Pero con el paso del tiempo la persona va siendo bastante consciente de cómo se va cargando, cómo duermen por la noche, cómo de motivado llega a los entrenamientos, también a nivel mental suele venir bien. Entonces, ha sido una moda durante unos años muy grande, casi como obligatorio cada 6 semanas, y ahora, bueno, pues yo creo que no es así. Sí, efectivamente. Yo esa tendencia de programar una descarga tras terminar un mesociclo de 4 semanas, por ejemplo, vamos, que era una regla. Yo, sinceramente, soy partidario de depende, obviamente, de cómo responda el atleta a la dosis de ejercicio. Imagínate que después de 4 semanas está en su peak, en su mejor momento, pues a lo mejor esa descarga que se supone que la tenías pautada, pues a lo mejor conviene retrasarla un poquito, pienso. Eso es verdad. A ver, a los fisios nos venía muy bien que no hicieran descarga porque claro, acababan reventados y acababan en el fisio. Y muchos, bueno, yo trato así varios pacientes que entrenan en el gimnasio de una manera un poquito más pues, centrada y consciente y suelen venir en esos momentos en los que ya llevan bastantes entrenos acumulados y que el cuerpo ya les va pidiendo la descarga. Y por suerte, si está bien programada y tienen buen feedback con su entrenador, pues o lo ajustan un poco antes o saben más o menos cuándo va a suceder esto y evitan esas lesiones que luego te van a hacer estar parado mucho más. Claro, el tema es ese, evitar lesiones y que al final tú luego empieces otro bloque con otros ejercicios quizá sin un lastre de carga de entrenamiento y de carga de trabajo y de carga articular y luego poder hacer pues bloques de progresar sin un lastre detrás a nivel articular. La última variable también que yo creo que es importante que tratemos, hemos hablado de intensidad, de volumen, la frecuencia. ¿Cuánto crees que si por ejemplo yo hoy hago un entreno de push, de empujes, que trabajo pues el pecho, tríceps, hombro, ¿cuándo podría volver a hacerlo o cuándo es lo más óptimo? ¿Cuántos días me tengo que esperar? Dependerá del volumen que le haya metido hoy. ¿Entiendes? Efectivamente, la frecuencia es una manera de distribuir el volumen y es una variable totalmente dependiente del volumen. También de la intensidad, porque es un aspecto que genera fatiga, pero sobre todo es una variable que
es el volumen como está distribuido a lo largo de un tiempo determinado. Por tanto, a menos volumen, mayor frecuencia. Eso es, a menos volumen, mayor frecuencia, dependiendo también de la velocidad de recuperación del atleta. Y es que hay personas que en 24 horas se recuperan de un entrenamiento y hay otras personas que tardan 96. Mójate, si tuvieras que poner una variable sobre las otras, ¿cuál sería? En caso de que pienses que haya una. Bueno, pues tendríamos que poner seguramente el volumen, aunque no esté totalmente de acuerdo, pero la evidencia nos dice que el volumen, pues incluso en determinados atletas, más entrenamiento, sí que hay muchos estudios que nos dicen que más entrenamiento es más progreso. No me sale realmente de decir esto, porque es verdad que hay personas que, pues entonces 40 series, no, pero si eres capaz de recuperarte adecuadamente de 40 series, bien, vas a recuperarte y vas a progresar más que con 30. La realidad es esa. Ahora, lo difícil es ser capaz de exprimir 40 series y recuperarte de ellas. Por lo que si no existiera la ciencia, ¿cuál nos dirías? Si no existiera la ciencia, la intensidad. Sí, si no existiera esa evidencia científica, pues la intensidad, sobre todo para una persona que empieza, lo que necesita escuchar es tienes que exprimir intensidad. Al final los estudios son generales, ¿no? O sea, son en poblaciones en concreto, igual el atleta que tú llevas es diferente o su contexto o todo. Claro, la evidencia científica hay que cogerla muchas veces con pinzas, sobre todo en el ámbito del entrenamiento, porque sí o sí se tiene que utilizar, y es entendible, se tiene que utilizar población principiante porque es quien maximiza y los efectos para que puedan ser medibles, porque si no una persona avanzada tarda tanto que en un estudio es mucho más difícil de medir diferencias significativas. La verdad es que yo también pienso que es la intensidad. Al fin y al cabo, a mayor intensidad, el organismo pues, le afecta de una manera y es con mayor tensión mecánica. Se ha visto que la tensión mecánica es un mecanismo que ayuda a que la persona progrese, ¿vale? En diferentes aspectos, pues ya sea fuerza o masa muscular, ¿verdad, Rubén? Claro, la tensión mecánica es el estímulo realmente que luego produce, uno de los estímulos que produce luego la síntesis proteica y la intensidad es un requerimiento para producir esa tensión mecánica. Pero es verdad que, claro, se produce una serie de sensaciones corporales, dolor, pues una cierta fatiga, acumulación de ácido láctico, tal, que produce molestia y que produce incomodidad y hay que soportarlo. Y una persona que no esté expuesta a esas incomodidades, pues le va a costar llegar ahí.